Mi madre manipula a mi esposa para que me deje, pero ahora ella será la que pierda a su familia. Mi vida ha tomado un giro completo desde que mi madre intentó destruir mi matrimonio. Pensé que nuestra relación, mi esposa Valeria y yo, era sólida, hasta que mi madre comenzó a involucrarse. Siempre había sido un tanto dominante, pero nunca imaginé hasta dónde llegaría. Mi yo de 34 años y llevo casado con Valeria por 5 años. Tuvimos a nuestra hija, Camila, hace 2 años. Cuando Valeria y yo nos conocimos, todo parecía un cuento de hadas. Nos entendíamos perfectamente, compartíamos nuestros sueños y aspiraciones, y sobre todo, nos apoyábamos mutuamente. Pero mi madre, ella nunca estuvo completamente feliz con mi elección de esposa. No es que Valeria no fuera perfecta. Al contrario, ella siempre fue amable, dulce, y con una inteligencia impresionante. Pero mi madre tiene una idea muy fija sobre cómo deben ser las cosas, especialmente en el matrimonio. Según ella, Valeria no era lo suficientemente familiar, lo suficientemente sumisa, y mucho menos lo suficientemente obediente para manejar la relación como ella lo haría. A lo largo de los años, mi madre fue lanzando comentarios sutiles, pequeños ataques hacia Valeria, que en su mayoría pasaba por alto, queriendo mantener la paz. Yo también lo hacía, minimizaba las palabras de mi madre, asegurándole a Valeria que solo era una fase, que lo decía sin malicia. Pero con el tiempo, empecé a notar una distancia creciente entre Valeria y yo. Fue hace un par de meses cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Valeria empezó a cambiar. Estaba más distante, más callada, ya no sonreía tanto como antes. Y aunque yo estaba ocupado con el trabajo y la rutina diaria, algo me decía que algo no estaba bien. Una tarde, después de que nuestra hija se fue a dormir, Valeria me miró con una expresión triste en su rostro y me dijo algo que me dejó helado. Raúl, siento que ya no somos los mismos. Siento que me estoy alejando de ti. Quizás no me lo has notado, pero lo siento cada día. Intenté hablar con ella, pero ella se cerró, no quiso explicar. Esa noche, decidí hablar con mi madre, aunque nunca había querido enfrentarla directamente por sus actitudes. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Valeria estaba cambiando tan drásticamente? La respuesta que obtuve fue una bofetada emocional. Mi madre, con una sonrisa en el rostro, admitió que estaba ayudando a Valeria a ver las cosas de una manera más clara, a entender que tal vez no era tan feliz como pensaba. No entendía lo que quería decir con eso, pero en su tono había una mezcla de satisfacción que me heló la sangre. No te preocupes, hijo, me dijo, sé lo que es mejor para ti. No dejes que una mujer te haga perder tu camino. Valeria es muy buena, pero no lo suficiente para tu futuro. Quedé atónito. ¿Mi madre estaba manipulando a mi esposa para que nos separáramos? Lo que mi madre no sabía es que Valeria había empezado a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Todo lo que le había dicho mi madre, todas sus insinuaciones, habían comenzado a calar en su mente. Estaba convencida de que mi madre tenía razón. Y entonces, Valeria me lo dijo. En una conversación que jamás olvidaré, me confesó que estaba considerando separarse, que sentía que mi madre tenía más influencia en nuestra relación que yo mismo. Estaba confundida, dolida, y aunque me amaba, no podía soportar la constante presión de mi madre. Ahora la situación era clara, mi madre había logrado lo que siempre había querido, sembrar la semilla de la duda en nuestra relación. Mi esposa quería irse, pero yo no iba a dejar que eso pasara sin luchar. Decidí tomar medidas drásticas. Le dije a mi madre que ya no quería más su intervención en mi vida. Le dejé claro que Valeria y yo éramos una familia, y que no iba a permitir que ella destruyera lo que habíamos construido. Mi madre se sorprendió, pero la respuesta que me dio fue fría, distante, como si nada de eso tuviera importancia. Pero fue en ese momento cuando comencé a ver las cosas desde otra perspectiva. Mi madre no solo estaba manipulando a mi esposa, sino que también estaba destruyendo a nuestra familia. Y yo no podía permitir que eso continuara. Mi siguiente paso fue hablar con Valeria, explicarle todo lo que había descubierto. Le conté que mi madre había estado interviniendo desde el principio y que su distanciamiento no era solo producto de problemas de pareja, sino de una manipulación constante. Valeria no sabía cómo reaccionar. Al principio, pensó que le estaba echando la culpa a mi madre por todo lo que había sucedido, pero luego comprendió lo que estaba en juego. Finalmente, decidimos enfrentar a mi madre, juntos. El día de la confrontación fue tenso. Mi madre, al principio, negó todo, diciendo que solo quería lo mejor para nosotros. Pero Valeria y yo le dejamos claro que sus manipulaciones ya no serían toleradas. El impacto en ella fue inmediato, se dio cuenta de que ya no tenía control sobre nuestra relación y que su influencia sobre mí había desaparecido. Lo que mi madre no entendió, es que al intentar destruir nuestra familia,
ella misma fue quien perdió lo que más valoraba, su hijo. El daño ya estaba hecho, y su intervención la había dejado sin un lugar en nuestras vidas. Hoy en día, Valeria y yo estamos más unidos que nunca. Mi madre, por su parte, ha perdido el contacto con nosotros. Me duele, pero sé que tomé la decisión correcta. Ya no permito que nadie manipule mi vida, especialmente no mi madre. El amor de mi familia es lo más importante, y estoy dispuesto a luchar por ello, pase lo que pase. ¿Alguien más ha vivido una situación similar con sus padres? ¿Cómo manejaron la manipulación de familiares en su relación? Actualización 1. Después de la confrontación inicial con mi madre, pensaba que las cosas se calmarían, pero me equivoqué por completo. Mi madre, al ver que no podía seguir manipulándome directamente, comenzó a hablar con toda la familia, incluido mi padre, mis hermanos, y mis abuelos. Les dijo que Valeria no era adecuada para mí, que no tenía los valores familiares que ella esperaba. Y lo peor de todo, empezó a difundir rumores de que Valeria me estaba manipulando, que solo estaba interesada en mi dinero y que, en realidad, no me quería. Las mentiras fueron cada vez más crueles y dañinas, y comenzaron a calar hondo en mi familia. Valeria vino a hablar conmigo una noche, visiblemente angustiada. Me dijo que no podía soportar más el clima tenso que mi madre había creado entre nosotros, y que se sentía más sola que nunca, incluso en reuniones familiares. Las constantes críticas de mi madre la hacían dudar de sí misma, y cada vez que estaba en nuestra casa, mi madre se presentaba como si fuera la autoridad, siempre haciendo comentarios pasivo-agresivos. Fue entonces cuando tomé la decisión de confrontar a toda mi familia. Llamé a mi padre, a mis hermanos y a mis abuelos, y les expliqué en detalle todo lo que había estado sucediendo. Les mostré pruebas de las manipulaciones de mi madre, mensajes, correos electrónicos, y grabaciones de conversaciones donde admitía que intentaba separarnos. Les conté cómo había manipulado a Valeria para que me dejara, cómo me hacía sentir inseguro en mi propia casa, y cómo estaba buscando destruir nuestra relación. La respuesta de mi familia fue algo que no esperaba, todos se pusieron de mi lado. Mis hermanos, que antes siempre apoyaron a mi madre, quedaron horrorizados con la verdad que les revelé, y hasta mi padre, que siempre había sido un tanto neutral, comenzó a ver la situación con claridad. Mi madre perdió el control absoluto. De repente, se dio cuenta de que ya no solo me tenía a mí en su contra, sino que toda la familia la rechazaba. El aislamiento comenzó a sentirse en su vida, y sus intentos por manipular a los demás se fueron desmoronando. Actualización 2. Mi madre, furiosa, no tardó en intentar restablecer contacto conmigo. Un día, me llamó para disculparse. Dijo que lo sentía, que había sido una mala madre y que solo quería lo mejor para mí. Intentaba que yo creyera que Valeria había sido la culpable de toda esta historia, y que ella, en realidad, lo que quería era protegerme. Por supuesto, no le creí ni una palabra. No solo no confiaba en sus disculpas, sino que sabía perfectamente que todo lo que decía era una táctica más para manipularme y volver a tener control sobre mi vida. Decidí, en ese momento, que no solo tenía que alejarme de ella, sino que ya no podía permitir que siguiera interfiriendo en mi matrimonio. Valeria y yo habíamos hablado profundamente sobre cómo seguir adelante, y ambos estábamos claros en que necesitábamos cortar todo vínculo con mi madre para salvar lo que quedaba de nuestra relación. Le dije a mi madre que no quería hablar con ella más, que no la iba a permitir en mi casa ni en nuestras vidas. Intentó convencerme de que estaba equivocado, pero le dejé claro que, si seguía metiéndose, tomaría medidas aún más drásticas. En ese momento, vi un destello de furia en sus ojos, y su actitud cambió completamente. Me dijo que me arrepentiría de alejarla, pero yo estaba decidido. Ya no podía tolerar que alguien como ella destruyera lo que más quería, mi familia. Lo siguiente que ocurrió fue algo que nunca olvidaré. Un par de días después, ella llegó a nuestra casa sin previo aviso, como si todo estuviera bien. Cuando la vi, me sentí completamente impotente. Mi madre entró sin siquiera pedir permiso y comenzó a hacer comentarios sobre cómo Valeria no era capaz de manejar la casa, de cuidar a Camila, y cómo, según ella, todo en nuestra familia se estaba yendo al caos. Fue el último golpe para mí. Le dije que se fuera, que no la quería en mi casa. Eres la peor madre del mundo, le dije, casi con odio. Has destruido mi vida, has intentado destruir mi familia, y ya no te aguanto más. La miré fijamente a los ojos y le exigí que se fuera inmediatamente. Mi madre, por primera vez, no dijo una palabra. La vi salir con la cabeza baja, pero sé que dentro de ella estaba furiosa. A mí, sin embargo, me invadió una sensación de liberación. Actualización 3. Lo que ocurrió después fue simplemente lo que esperaba. Mi madre comenzó a difundir rumores aún más dañinos sobre Valeria y sobre mí. Se fue a ver a toda la familia, a mis tías, a sus amigos más cercanos, y les contó una versión distorsionada de los hechos.
Les dijo que yo había cedido ante Valeria, que me había manipulado para que me alejara de ella, y que mi esposa era una persona egoísta que no pensaba en la familia. Lo que mi madre no contaba era que todo el mundo ya estaba informado. Mis hermanos me llamaron un par de veces para preguntarme cómo estaba, y todos ellos expresaron que ya no querían saber nada de mi madre. A mi padre le llegó la noticia de lo que ella había estado diciendo, y en lugar de apoyarla, también se dio cuenta de que no tenía sentido seguirle el juego. Así que decidí ir más allá. Llamé a todos los miembros cercanos de la familia y organicé una reunión. Fue un momento decisivo. Allí les dejé claro que mi madre no era bienvenida en mi vida, ni en la vida de Valeria ni de Camila. Todos los presentes, desde mis hermanos hasta mis abuelos, se mostraron firmes en su apoyo hacia mí. La respuesta fue definitiva: mi madre había sido rechazada por todos. Actualización 4. A pesar de que mi madre había quedado completamente aislada, ella intentó un último intento desesperado. Sabía que no podía recuperarme a mí, pero aún pensaba que podía manipular a los demás. Entonces, decidió presentarse en una reunión familiar de forma sorpresiva, con la esperanza de que, de alguna manera, pudiera conseguir que mi padre y mis hermanos la apoyaran. Pero fue un error fatal. Cuando llegó, la encontré a solas con mis hermanos en la cocina, hablando con ellos. Los vi muy serios y, aunque mi madre intentaba manipularlos, la verdad era más clara que nunca. Mis hermanos, que antes siempre la habían apoyado, ahora se daban cuenta de su naturaleza. Nadie le ofreció consuelo. Nadie la apoyó. Cuando finalmente nos cruzamos, le dije con toda la firmeza del mundo que ya no iba a permitir que se acercara a mi familia. Ya basta, le dije. Ya no eres bienvenida, no tienes cabida en mi vida. Vi la humillación en su rostro mientras salía de la casa, completamente derrotada. Actualización 5. Hoy, varios meses después de esos eventos, puedo decir que mi familia está en un lugar mucho mejor. Valeria y yo estamos más unidos que nunca. Camila está creciendo feliz, rodeada de amor, y mi madre ha quedado completamente sola. Mis hermanos, mis padres y mis abuelos siguen alejados de ella. Nadie más quiere saber de sus mentiras, y lo peor es que, a pesar de sus esfuerzos, no ha conseguido recuperar ni siquiera un atisbo de control sobre nuestras vidas. Mi madre ha perdido la batalla, y yo no me arrepiento. Sé que lo que hice fue lo correcto. Mi familia y yo somos ahora más fuertes que antes, y mi matrimonio se ha consolidado. Lo que ella intentó destruir, lo hemos reconstruido con amor y unidad. Mi madre, por su parte, sigue sola y, aunque a veces me duele pensar en lo que pudimos haber sido, sé que las decisiones que tomé eran necesarias.